La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Deseo que la bendición de nuestro gran Dios esté sobre todos ustedes. En el programa de ayer estuvimos hablando sobre el poderoso y hermoso llamamiento de Dios sobre aquellos hombres y aquellas mujeres que se disponen a obedecer a este precioso llamado de Dios de ser los pregoneros de justicia, con el propósito de llevar las almas a los pies de Jesucristo. Y comenzamos contestando una interesante pregunta. ¿Cómo actúa Dios con los hombres fieles? Dios observa la conducta de todos los hombres. Ese es el primer punto que tratamos, especialmente para que usted tuviese un conocimiento claro sobre esa respuesta a la pregunta que hemos hecho. La segunda respuesta es que Dios busca a hombres fieles que lo representen como testigos. Testigo, dijimos que es toda persona que es fiel, honesto, que dice tan solamente la verdad, nunca le agrega nada. Y explicamos todo eso. Hoy continuamos respondiendo con la tercera pregunta, es decir, a la pregunta, respondiendo en tercer lugar. Dios los llama y pacta con ellos sus promesas. No solamente los llama, sino que pacta con ellos sus promesas. Es decir, Dios los capacita para hacer el trabajo que tienen que hacer, porque han de confrontarse con el reino de las tinieblas en cualquier lugar. Por lo tanto, Dios da toda la autoridad y el poder a sus siervos, especialmente a esos que se han dispuesto a amar y a servir a Dios con todo, pero con todo el corazón. Entonces Dios los llama y pacta con ellos sus promesas. Un ejemplo claro, preciso y glorioso está en Mateo capítulo 10, versículo 1. En ese pasaje nos enseña la palabra de Dios y es Jesús actuando aquí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es lo que Dios hace. No simplemente los llama y los envía a predicar, sino que les extiende su poder, su autoridad sobre los espíritus inmundos. Por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 10, verso 19, dice, les doy potestad de hollar toda serpiente, todo escorpión, sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Piensen en esas palabras, y nada les dañará. Hay una protección de Dios en la vida de esa persona cuando esa persona se mantiene entrelazado con el Dios omnipotente. Si esa persona realmente mantiene una relación constante con Dios, tiene esa autoridad y ese poder, porque Dios les da la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echen afuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si no están sucediendo los milagros, las sanidades, esto significa que el hombre de Dios necesita meterse más en la búsqueda de la presencia de Dios para obtener la autoridad y el poder de parte de Dios
de hacer la obra de echar fuera a los demonios y para echar fuera toda clase de espíritu y para sanar toda enfermedad y toda dolencia que haya en el pueblo. En la carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él se encargará de perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Es cierto que como ministros de Dios vamos a pasar por etapas difíciles, y no solamente los ministros, sino aún los miembros de las congregaciones pasan por etapas difíciles. Ahora, nosotros contamos con el poder de Dios para alcanzar victoria, pero el pueblo impío, el pueblo que no conoce la verdad de Dios, pasa por estas situaciones y se ven totalmente maltratados, se ven desesperados, angustiados, no hallan el camino, se refugian en el alcohol y las drogas. Otros se refugian en el mismo diablo cuando el diablo los está atormentando. Mas el justo, los que servimos a Dios, tanto pastores como miembros, el Dios de toda gracia, que determinó en su propia buena voluntad de llamarnos a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo se encargará de irnos perfeccionando, afirmando, fortaleciéndonos y poniéndolos totalmente establecidos. En cuarto lugar, Dios también responsabiliza a las gentes por el maltrato con sus representantes. Hay gente que se ocupa de ultrajar, de maldecir, se ocupa de hacer daño. Hay personas que no se tientan el corazón para hacerle daño al siervo o a la sierva de Dios. El problema es que se meten en serio problema. Si usted va a Números capítulo 16, ahí encontramos líderes de renombres. Encontramos a Abirán y a Datán y 250 líderes de renombre que se levantaron contra Moisés y contra Aarón. De una forma terrible se levantaron. ¿Qué pasó entonces? Dios peleó en el favor de Moisés, en el favor de Aarón, a estos pastores que Dios los había puesto. No quiero decir que los otros no habían sido puestos, pero se rebelaron. Desistieron de obedecer al mandato de Dios a través de estos líderes principales. ¿Y qué sucedió? La tierra se abrió porque Dios se enojó. Hizo que todas estas familias que se habían aliado en la rebelión contra Moisés y contra Aarón, la tierra se abrió, se los tragó a ellos, a sus criados y a sus animales, con todas sus pertenencias. Se fueron a las profundidades de la tierra. ¿Qué pasó con los 250 líderes de renombre? Salió fuego de Jehová y murieron quemados. Al día siguiente hubo otra revuelta que murieron 14,700 por la rebelión. Dios pelea por sus justos. En el Nuevo Testamento, Jesús dice en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 1 en adelante, hablando acerca del llamado que Dios hace a las bodas. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos, es decir, mandó a los pastores, evangelistas, misioneros, maestros en la palabra, envió apóstoles y profetas. Los envió a llamar a los convidados a las bodas.
mas estos no quisieron venir, es decir, los que fueron convidados no quisieron venir. Entonces volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Cuál fue entonces la actitud de los convidados por estos siervos? Dice las Santas Escrituras en Mateo capítulo 22, verso 5 en adelante. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. No les importó la cena de la boda. Otros tomaron otra actitud que fue todavía más terrible. Tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. No solamente los tomaron, sino que los afrentaron. También mataron a algunos de ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Dios no se cruzó de brazos. Dios se enojó inmediatamente tan pronto escuchó las noticias. En Mateo 22, 7, por ejemplo, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Todos aquellos que se levantan contra los ungidos de Dios, estas personas tarde o temprano serán castigados por la ira de Dios. Dios no lo dará por inocente. Él extenderá su mano para destruir no solo la vida de ellos, sino que también su ciudad y lo que poseen. Entonces, Dios te manda a todo oyente que respeten a los enviados de Dios, porque estos mensajeros de Dios son ciertamente la manifestación de la gracia de Dios a tu favor y a mi favor. Es el amor de Dios moviéndose a través de estos predicadores para que no vayas tu alma al infierno, para que no seas atormentado por todos los siglos en el fuego, sino que alcances la gloriosa misericordia y bondad de Dios. Es necesario entonces acatar el consejo de Dios a través de estos hombres para que te vaya bien. Hoy están procurando pasar leyes de quitar las Biblias, libros de consejerías, libros que se opongan a la homosexualidad, al lesbianismo, a que se opongan al aborto. Por eso quieren quitar las Biblias de todos los lugares. Si eso lo hacen, créame que vendrá juicio de una forma sobrenatural que aplastará a miles de opositores. Y Dios lo declara en su palabra, que enviará su ejército, destruirá a aquellos que se oponen, aquellos que realmente no quieren oír el evangelio. Y por no oír el evangelio procuran hacer daño a los siervos de Dios. Mas el Señor les dice, voy a enviar mi ejército sobre todos estos enemigos, sobre todos estos opositores. Y voy a quemar, no solamente voy a cortarlos a ellos, voy a quemar sus ciudades. Evítese la ira de Dios, querido televidente. Ojalá que este mensaje lo pasen por todos lados y sepan lo que estoy hablando delante de Dios. Le estoy advirtiendo del peligro eminente que se acarrean aquellos que se levantan contra los siervos que predicamos la palabra de Dios. Ahora bien, la quinta respuesta es que Dios les prueba su fidelidad a los que llama. Toda persona que llamado al ministerio se les da una responsabilidad
Y en esa responsabilidad se prueba la fidelidad de ese siervo o de esa sierva. Porque en las buenas y en las malas tenemos que ser predicadores y mantener la verdad, aunque nos cueste la cabeza, aunque nos cueste la vida misma. Es importante obedecer y ser fieles a Dios. En Mateo capítulo 25 tenemos los ejemplos que el Señor presenta a través del evangelista Mateo. En el verso 14 en adelante nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, les entregó sus bienes. Como un empresario, el Señor delega las responsabilidades. Como el Señor soberano da las responsabilidades a sus siervos. Porque el reino de los cielos es como un hombre y yéndose lejos llamó a sus siervos, le entregó sus bienes. ¿Cómo lo hizo el Señor? A uno dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro 1, y a cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Jesús se fue para estar en el tercer cielo. Él es el que delegó estas responsabilidades a todos sus siervos. La responsabilidad no viene del hombre, viene de Jesús, el Salvador, el Señor, que dijo en Mateo 28:18: a mí me es dada toda potestad en los cielos y en toda la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, toda esta responsabilidad la dio conforme la capacidad que cada uno de estos líderes tenía o tiene. Y el que había recibido 5 se presentó delante del Señor en el momento que el Señor vino a pedir cuenta. Entonces, y aquel que había recibido 5 talentos negoció primero y se deleitó negociando por todos lados posibles. Negoció con aquellos talentos, ganó otros 5 talentos. Mientras tanto, su señor regresaba para pedir cuenta. Él ocupó ese tiempo para ocuparse en el crecimiento, en la multiplicación, en la suma de aquellos talentos que Dios le había puesto en sus manos para hacerlos crecer. Entonces, y el que había recibido 5 talentos, entonces se echó a trabajar. Lo mismo hizo el que había recibido 2. Ganó también otros 2. Mientras tanto, el otro, que tenía poca capacidad, Dios le dio solamente 1 talento. Pero dice la Biblia en Mateo 25:18, pero el que había recibido 1 fue no a trabajarlo, sino que abrió un hoyo en la tierra. Ahí lo escondió el dinero de su señor. No se lo robó, no lo regaló, pero fue a esconderlo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Es que ciertamente viene un día de dar cuentas a Dios. Y debemos el 100% ocuparnos en la multiplicación de nuestros talentos recibidos de parte del Señor, para que cuando Él venga podamos entregar correctas cuentas. Y entonces dice claro en Mateo 25:19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. No hay vuelta de hoja. No se puede esconder de este Señor, porque Él conoce todos los rincones
habidos y por haber. No existe lugar donde el hombre se puede esconder y huir de la presencia de Dios. Es necesario la obediencia para poder entregar cuentas correctas delante de Dios. Entonces, llegando fielmente el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí he ganado otros 5 talentos y los pongo en tus manos. Entonces su señor le expresó estas palabras, unas palabras de aliento. El Señor le dijo: bien, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entonces, qué importante es que entendamos que Dios es un Dios que agradece a aquellos que han servido con integridad, con rectitud de corazón. Note que el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho voy a ponerte. Hay personas que quieren tener cargos dentro de la iglesia, pero no quieren trabajar. Si usted no quiere trabajar, es lo mismo como el que recibió un talento, que lo fue a esconder en vez de echarlo a trabajar. Ahora, vemos que el Señor le dice: siervo, en lo poco me fuiste fiel, pero sobre poco has sido fiel ciertamente, pero quiero decirte que te voy a poner sobre mucho, es decir, con más responsabilidad porque haces un buen trabajo. Puedo confiar en ti, puedo darte más responsabilidades. Entonces, pero al final el Señor le dice: entra en el gozo de tu Señor. Eso es totalmente la meta que debemos perseguir. Que el Señor nos diga que se agradó de lo que hemos hecho. 2, y que nos diga: entra en el gozo de tu Señor. Qué importante. Llegando el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y entonces el Señor también le dijo a este: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres un hombre duro. Así llegó delante de su patrón, delante de Dios. Conozco que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, es decir, que buscas recoger cosechas donde no has sembrado tú, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Ese fue el problema. Tuvo miedo y fue y escondió su talento. Y él dice: fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. 0 ganancia, 0 impuesto. Se los entregó al Señor. No se los robó. Respondiendo su señor a este, le dijo: siervo malo y negligente. Era malo y era negligente. Sabías que sigo donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, no podemos agarrar el título de pastor o de evangelista, de misionero o de cualquier otro cargo y simplemente sentarnos sin hacer nada. Tenemos que ser hombres de oración, hombres de búsqueda constante de la presencia de Dios, de buscar esa unción fresca. Debemos de ser personas que estemos estudiando la palabra
penetrando totalmente o empapando nuestro corazón de manera precisa y de manera gloriosa esa verdad en nuestro espíritu para poderla compartir a toda persona posible y llevar este mensaje cueste lo que cueste por donde quiera. Porque si enterramos los talentos, no habrá excusa en el día final, porque así declara Dios. Quitarle pues el talento, dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Amado televidente, así es la situación. No hay vuelta de hoja. No puede usted decir, no me interesan los privilegios. Está bien, yo soy el presidente o el vice, el secretario, el tesorero. Pero ¿qué nos importa? Hay que diga el pastor lo que diga, pero no vamos a hacer las cosas que nos ordena hacer. Te estás metiendo en un serio problema con tu propia cabeza, con tu propia alma. La estás tirando prácticamente al lugar de tormento para ser lanzado al lugar de fuego y azufre, a las tinieblas de afuera. Tienes que cambiar de actitud. Debes pedir a Dios que te ayude. Si no sabes hacer las cosas, entonces apártate o pides que Dios te ayude. Pide entrenamiento a tu pastor. Él te va a entrenar de parte de Dios y haz el trabajo. No te detengas, no te frustres. No andes pidiendo consejo por este lado, por el otro. Ve a tu pastor. Es importante que vayas. Es que no le tengo confianza. Estás en un serio problema. Si no le tienes confianza a tu pastor, entonces, ¿qué estás haciendo? Debes confiar en que Dios colocó a ese hombre o a esa mujer para ayudarte. Si Dios te nombró para el puesto que ahora posees, Dios usó a ese líder principal, a ese pastor. Entonces escucha, porque Dios te va a hablar por la boca de él y escudriña la palabra, que es la otra forma en que Dios te va a hablar. Y la tercera forma, que es la más eficaz, habla con Dios. Él también te va a instruir, y mejor la instrucción directa que viene de Dios. Dios te va a prosperar en todas las cosas. Voy a orar por ti, Padre glorioso. Hay multitud de líderes, oh Dios, que están, oh Dios, acomodados. Te ruego por tu misericordia que a través de esta palabra sean sacudidos y sean levantados y sean usados por ti, oh Dios. Oh Dios, cambia totalmente sus actitudes. Envía el fuego de tu poder sobre sus vidas. Levántalos con autoridad y poder, oh Dios, para hacer el trabajo que tú les has encomendado hacer. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.